Uno ve la maldad de los hombres y uno ve las situaciones que se presentan y los cambios drásticos que se han dado en la sociedad. Y tú dices, hoy como nunca el hombre es malo. Hoy como nunca el hombre se ha desviado. Hoy como nunca el hombre ha transgredido. Y tú dices, creo que el hombre no ha estado tan alejado de Dios como lo está hoy. Y yo diría, es cierto. Pero no es menos cierto que la condición del hombre es la misma a través de los tiempos. El hombre siempre ha sido el mismo hombre, la misma naturaleza. El problema es que hoy tenemos tantas cámaras, tantos videos, ya no se hace nada en secreto. Tú tienes que tener cuidado de lo que tú haces en la calle. Entonces, en otro tiempo se hacía y pasaba desapercibido. Hoy todo está captado en cámara y todo tiene una fotografía y todo tiene un video y lo que no existe se lo inventan. ¿Sabían eso? Como en los días de Noé. Así la maldad de antes, la misma. ¿Usted cree que el hombre es otro antes? Es el mismo hombre. Con la misma maldad, con la misma condición, con la misma potencialidad de hacer el mal, con la misma disposición de hacer el mal, con la misma inclinación hacia el mal. Hoy, como en los días de Noé, la maldad ha alcanzado un grado de condición general. Hoy, como en los días de Noé, se han enviado o hay hombres que predican la palabra de Dios y están predicando una inminente venida del Señor Jesús a la tierra a juzgar. Hoy, como los días de Noé, hay indiferencia ante tal predicación. Una predicación que trae buenas nuevas, pero también trae juicio. Como en los días de Noé, también las personas niegan y se burlan del Dios creador. Yo diría que es el mismo escenario, pero en épocas distintas. ¿No se han burlado de usted cuando usted dice Cristo viene y usted predica la palabra? Y siempre yo digo esto, cuando era niño, recuerdo, no entendía esa expresión, pero en mi país se solía poner en el dintel de la casa, Cristo viene. Pero era algo común. Hoy día eso ha desaparecido. Las personas están... Usted no ve la iglesia predicando del retorno de Cristo ni de la venida de Cristo. Recuerde, piense. ¿Cuál fue la última vez que usted escuchó a alguien predicar sobre la venida inminente de Cristo? Piense. Porque no se predica. Una es porque la gente no quiere escuchar eso. Y otra es porque la misma iglesia no quiere hablar de eso. Está desmotivada. Están desinteresados. Y la iglesia misma vive como los hombres que vivían en los tiempos de Noé. Igual. Lo mismo. Miren, hubo un diluvio. Y había razones para ese diluvio. Y dice Dios, vamos a Génesis, por favor. Génesis 6:3, para que me acompañen allá. Génesis 6:3. Miren cómo Dios y el Espíritu de Dios ha tratado con el hombre. Miren, 6:3. Génesis, ya está ahí. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué significa que el hombre es carne? Que no está el espíritu de Dios, que está alejado de Dios, que no puede pensar
con el pensamiento de Dios y solamente con el pensamiento carnal del hombre. Y el Espíritu de Dios estaba trabajando y tratando con el corazón de las personas, pero el corazón de las personas era dura y no querían escuchar, no querían entender. Y dijo Dios, no va a contender mi espíritu más con el hombre. Y le fijó un plazo, no un plazo de vida longeva para el hombre, sino un plazo en su paciencia. Y Dios dijo, permitiré que se predique la palabra por 120 años y entonces enviaré mi diluvio. ¿Entienden? Imagínate, 120 años Noé predicando y predicando. Noé predicaba con su voz, pero también predicaba con sus hechos, porque él estaba haciendo una arca en un lugar donde nunca había llovido. O sea, ¿entienden? Es difícil, pero fueron 120 años predicando la palabra de Dios. Enoc profetizó, dice la palabra de Dios. Y también lo hizo Noé, a quien Pedro llamó pregonero de justicia. Así lo llama Pedro a Noé. Ahora, Noé no estaba con una Biblia frente al arca predicando, pero estaba hablando de un diluvio inminente que venía impostergable. Dios le había hablado a Noé, le había dicho, construya un arca y dile a la gente que si no entra en el arca, morirá en las aguas. 120 años. Y había un único solo mensaje. Un único mensaje. Viene un diluvio. No había otro. Pero la gente no se preparó. No quiso escuchar. Ahora, la maldad de los hombres era mucha en ese tiempo. ¿Y usted cree que la maldad de los hombres es poca en este tiempo? Miren, hermanos, si yo comienzo a hablar de la maldad, no terminamos hoy. Porque en tiempos pasados, y yo conversaba con hermanos, había cierta moralidad. La gente se cuidaba de hacer las cosas, ¿verdad? Y había una ley que penalizaba al que transgredía. A la gente no le importa hoy. No le importa. Y todo el mundo queda captado en cámara. Y a medida que las leyes se creen leyes que sean más flexibles para que las personas puedan hacer cosas que son legales, pero son inmorales, en esa medida esto va a seguir multiplicándose. ¿Quién hablaba en tiempo de nuestros abuelos, sobre todo en nuestros países, de aborto? Eso era un crimen, porque era mancillar la vida del ser más vulnerable que podía haber. Un niño en el vientre no se puede defender, ni siquiera puede hablar. Pero hoy es ley. Usted tiene la libertad de abortar. ¿Es moral? No. ¿Es legal? Sí. Cuando usted hablaba de matrimonio de personas del mismo género, ¿es moral? No. ¿Es legal? Sí. Cuando nosotros en la mente íbamos a hablar de personas mayores pudiendo tener relaciones sexuales con niños de 8 o 10 años, hay estados que están propugnando esas leyes y mandándolas al Congreso para votación. El mundo está trastornado. No permitimos que un joven menor de los 21 años pueda fumar o beber.
O si no es mayor de edad, no puede votar en las elecciones. O no puede manejar un vehículo aunque tenga 16, 17 años en algunos estados. Sin embargo, un niño a los 8 años puede decirle al papá que quiere someterse a una operación para pasar de un sexo a otro sexo o de un género a otro género y tomar medicamentos que supriman sus hormonas, su naturalidad. ¿Entiende cómo el mundo va? Miren, esto era la homosexualidad y no es nada en contra de los homosexuales. Amamos los homosexuales, tienen la misma libertad y el mismo derecho que cualquiera de nosotros. Y es el lugar, es el campo de predicación nuestra, ellos. Pero era alguien que hasta cierto tiempo atrás estaba metido en un closet. Dijimos, déjenlo que salgan del closet. Salieron del closet. Luego dijimos, dejen que trabajen y que vivan su vida siendo homosexuales claramente y déjenlo que hagan lo que quieran. No lo discriminen, no lo discriminamos. No lo discriminamos. Luego, déjenlo que se casen. Dejemos que se casen. Luego vino, ¿por qué no le permitimos que tengan una caminata? Que caminen. Luego, a esa caminata le vamos a poner las palabras que diga orgullo. Pues que sea un orgullo. ¿Saben lo que es hoy ya la homosexualidad? Una imposición. Y se nos quiere imponer a los niños en la escuela a que sea homosexual. ¿Saben dónde van las cosas? En España, hoy por hoy, si un padre o una madre llevan, o Canadá, un niño que tiene una disforia de género, o como usted quiera llamarlo, a ser tratado por un psicólogo o por un especialista de la conducta, eso es tachable por la ley y puede perder su certificado de médico. En España, hoy por hoy, lo voy a poner en edificación, tengo el recorte de periódico que lo bajé de la internet. Hubo una legislación en donde los pastores no pueden hablar en contra de eso. Ni siquiera un padre de la iglesia puede llevar al pastor a hablar con el niño, con la niña, porque puede ser plausible de ser llevado a la cárcel. Así estamos nosotros, hermano. Porque usted cree Cristo viene. Digo, no es si Él vendrá y va a venir. Y yo creo que sí. El problema es la situación actual. Si esto va a poder aguantar más. Porque todas las cosas están dadas para la manifestación de nuestro Señor. Génesis 6:5. Miren la condición de la gente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento de los hombres, del corazón de ellos, era continuamente solamente el mal. Su pensamiento, su actuar, procesaban y actuaban, todo en consonancia con el mal, siempre mal. Hacer lo malo y solo lo malo. Ahora, había en ese entonces hombres poderosos. Hay hombres poderosos hoy que manejan los hilos del mundo. Los hay. Créeme que los hay. Y ellos son los que determinan cuál es la tendencia que va a seguir el mundo, aunque usted no lo crea. En el antaño era así. Con las grandes potencias había demonios tras esos hombres. Hay demonios tras esos hombres también hoy día, que manejan los hilos. Si usted no cree, léase Daniel. Léase el libro de Daniel. Léase Daniel capítulo 7. Léase Daniel capítulo 12. Usted verá ahí cómo los demonios estaban
bastante en el imperio babilónico con Nabucodonosor, en el imperio de los medas y los persas con Darío Ciro, o en el imperio griego con Alejandro el Grande. Lea, demonios manejando hilos. ¿Es diferente? No, Satanás vino a deshacer la obra de Dios. Lo que Dios hizo, todo era bueno. Y hizo al hombre, hizo a la mujer y dijo, bueno en gran manera. Pero hemos perdido totalmente la dimensión y hoy se están borrando toda la distinción y hemos llegado que ya no sabemos qué es blanco, qué es negro, qué es alto, qué es bajito, qué es bueno, qué es malo, qué es mujer, qué es hombre. No sabemos ya. Porque es una locura que hay de información en donde uno ya no sabe. Y anoche le pregunté a mi esposa y estábamos ahí y le digo a ella, se trataba el pelo. Si yo te pregunto, ¿qué es la verdad? Ella me dijo rápidamente, bueno, la verdad es Cristo. Y digo, verdaderamente, Cristo es la verdad. Cuando usted no sabe, Cristo es la verdad. Vaya a la palabra de Dios. Busquen la palabra de Dios. Y usted verá los orígenes de lo que Dios hizo. Lo que es bueno.